Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta noche de estudio de Ezequiel. Esperando que todos estén bien de salud y que sigan en compañía de sus familias cuidándose. Vamos a empezar el estudio con una canción con el himno 186. Vamos a entonar el himno 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, que mi Cristo muy pronto volverá. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la brisa levanta, la redención muy cerca ya está. Amén. Una vez más, bienvenidos mis queridos hermanos. Bienvenida mi hermanita Elena, mi hermanita Pili, bienvenidas a esta noche de estudio de Ezequiel. Vamos a empezar con una oración, así que les pido que me acompañen en este momento. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor porque eres tan bueno y bondadoso. Gracias por tus misericordias, que a pesar de que somos malos, mi Señor, tú nos otorgas un día más de vida. Gracias mi Señor porque estamos aquí juntos para estudiar tu santa palabra. Te pedimos que por favor nos sigas dando la luz, el discernimiento, la sabiduría que tanto necesitamos para poder escudriñar tu palabra y poderla transmitir a nuestros seres queridos. Ayúdanos a ser portadores de tu verdad, a seguir evangelizando a toda persona que esté en nuestro camino, mi Señor, porque esa es nuestra tarea que nos dejaste. Mi Señor, gracias por tus cuidados. Te pedimos también que cuides a las familias que están padeciendo cada vez más por esta enfermedad que está suscitando en estos momentos. Dale fortaleza, dale confianza, sobre todo a nuestros hermanos, que confíen que todo será según tu voluntad. Mi Señor, síguenos guardando, por favor, del enemigo. Sabemos que el enemigo siempre acecha nuestras vidas y a veces nos impide de que podamos estudiar tu palabra. Ayúdanos a ponerte en primer lugar siempre, mi Señor, y que estas palabras que vayamos a leer y escuchar sean asimiladas por cada uno de nosotros para poder transmitir y que den también frutos, mi Señor,
a todas las personas. Seguimos aquí, mi Señor, en este momento, agradeciéndote y pidiéndote por todo. Gracias por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora invitamos a nuestro hermano Mauricio que tendrá el estudio de Ezequiel. Bien, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos, hermanita Elena, hermanita Pilar, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Continuamos con la serie de Ezequiel. Espero que esté entendido. Espero que hasta ahora, ¿no verdad? Que vamos ya por el capítulo 41, quede comprendido algunas cosas y algunos detalles que quizás algunos no sabíamos y no conocíamos, y nos vamos a seguir enterando de cosas y detalles que, repito, no todos conocemos, y entonces la Biblia mismo nos tiene que decir para de esa forma creerle a la palabra de Dios, ¿no verdad? Hemos aprendido que ya sea en el milenio o en la nueva tierra, y donde esté la nueva tierra y el nuevo cielo, ¿no verdad? Ya en la recreación hemos aprendido que vamos a tener sacrificios mejores, dice la Biblia, mejores que los que había aquí, ¿no verdad? En el santuario del Antiguo Testamento, ¿no verdad? Miren, vamos a acordarnos esta parte porque es importante partir desde aquí para arriba. Hebreos capítulo 9, verso 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Si bien es cierto, ya es algo que habíamos visto, pero repito, necesitamos tener bien claro este detalle, ¿no verdad? Porque el resto de las cosas que nos va a explicar Ezequiel, del capítulo 40 al 48, tiene que ver algo con los sacrificios también. ¿Estamos hasta allí? Hebreos capítulo 9, 23, y es un versículo de los tantos que hemos leído, ¿no verdad? Y dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Cómo se purificaban las cosas terrenales, no verdad? Las cosas que estaban aquí, que eran figura de las cosas celestiales, eran purificadas con sangre, ¿no verdad? Eran purificadas con sangre. Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Miren, la Biblia nos da apenas unos detalles pequeños que nosotros vamos a hacer cuando estemos allí en la casa del Señor, ¿no verdad? Junto al Señor, adorándolo. Son pequeños detalles que nos está diciendo. Pero cuando exactamente nosotros estemos allá, las cosas van a ser más claras y el mismo Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. ¿Está claro hasta allí? Pero recuerden que esto es una visión que Dios le dio a Ezequiel, ¿no verdad? Para darles una esperanza a los exiliados que estaban fuera de Babilonia, junto al río Quebar, ¿recuerdan ustedes? Y ellos, la mayoría eran levitas, así que la mayoría conocían el rito, conocían acerca del templo, porque ellos mismos eran levitas. Estamos hasta allí. Es importante entender esto. Para nosotros, y alguien me podría decir, bueno hermano, y para nosotros, si ya Dios nos va a enseñar después, ¿para qué nos sirve? Claro que nos sirve mucho. ¿Saben por qué? Porque es una esperanza que nosotros también debemos aprender cómo vamos nosotros a adorar al Señor cuando estemos allá. Y nos despeja mucha oscuridad que teníamos con respecto a ese tiempo. Recuerden ustedes lo que dice Amós, ¿no verdad? Amós 3:7, ¿qué dice allí? Dios no va a hacer nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Y dónde están los profetas? Aquí en la palabra de Dios. Así que todo está siendo revelado. ¿Estamos hasta allí? Vamos a avanzar. Ya habíamos visto esto, ¿no verdad? Ahora,
ya sabemos que van a haber mejores sacrificios, dice que estos, no exactamente, solamente nos indican ya tres, ¿no? ¿Verdad? Habíamos visto tres sacrificios: la ofrenda, la expiación y el sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Habíamos visto que si no hay pecado en el cielo o aquí en la tierra, ya no va a haber pecado. Entonces, ¿por qué se hace el sacrificio por el pecado? ¿Recuerdan ustedes? Hicimos un dibujo. Aquí todavía está un poco que no sale bien, ¿no? ¿Verdad? Aquí hicimos un dibujo en donde recuerden que los ritos del Antiguo Testamento te indicaban o te llevaban al sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué sacrificios después de la venida de Cristo? Porque esos sacrificios nos van a llevar o a hacer un recuerdo, un remember de el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. ¿Entendemos hasta allí? Nota que esto es básico para poder entender lo que resta de Ezequiel. Y miren lo que dice. También sabemos, ¿no, verdad?, que el santuario terrenal estaba dividido en tres lados, ¿sí o no? Repito, el santuario terrenal estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo les hago una pregunta: ¿cómo está dividido el santuario en el cielo? ¿Debería ser igual o no? Si la Biblia dice que el santuario terrenal, el que estaba aquí, el que construyó Moisés, ¿recuerdan?, es una figura del que estaba ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es igual. ¿Entendemos hasta allí? Ahora mira, veamos el libro de Hebreos, capítulo 9:11, allí mismo. Allí nos dice, ¿no, verdad?, que tenemos un tabernáculo. Veamos, Hebreos 9:11, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Conste que allí dice Pablo, ¿no, verdad?, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ¿no, verdad? Dice allí, es decir, no es de esta creación. Es decir, ningún hombre lo hizo. No lo hizo aquí solo el hombre, ni tampoco fue hecho aquí, ¿no, verdad? El santuario ya estaba ¿dónde? En el cielo. El santuario ya estaba dividido, ¿no, verdad?, en los tres compartimentos. Pablo también nos sigue explicando. Veamos Hebreos 9, versículo del 2 al 4. Hebreos 9, versículo de 2 al 4. Miren lo que dice allí. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Versículo 4: allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Ok? Aquí, así que Pablo aquí nos está diciendo, nos está hablando de un lugar, el lugar santo y el lugar santísimo. Quiero que noten algo aquí en el versículo 2. Repito, quiero que noten algo aquí en el versículo 2. Miren lo que dice allí. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. ¿Qué tenía el lugar santo? ¿Qué tenía, el tabernáculo? La primera parte llamada el lugar santo. ¿Qué estaba en el lugar santo? El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Oiga, dice allí la mesa. Y yo les hago leer nuevamente, porque ya mismo vamos a ver, ¿no, verdad?, que dentro del templo, del nuevo templo, también aparece una palabrita allí, la mesa. Lo vamos a ver ya mismo, sino que quiero que lo tengan presente. ¿Ok?
Saben, en el capítulo 41 de Ezequiel, Dios nos va a mostrar las medidas del lugar santísimo. ¿Qué nos va a mostrar? Las medidas del lugar santísimo. Así que vamos a abrir ahora sí Ezequiel capítulo 41. Ezequiel capítulo 41. Voy a leer 3 versículos del 1 hasta el 4, del 1 hasta el 4. Si bien es cierto, vamos a encontrarnos con algunas medidas, ¿no verdad? Puesto que el ángel del Señor, aquí el ángel que le estaba mostrando a Ezequiel, estaba midiendo con una ¿qué? Con una caña, ¿recuerdan ustedes? Estaba midiendo con una caña. La caña grande de 3 metros con 12 centímetros. Así que estaba dándole los detalles de todos los lugares que estaban dentro del tabernáculo. Voy a leerlo. Capítulo 41, versículo del 1 al 4. Dice lo siguiente: me introdujo luego en el templo y midió los postes, cuya anchura era de 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. ¿Qué medida eran los codos? ¿Recuerdan ustedes? Cada codo de a codo y palmo menor, ¿cuánto tenía? ¿Cuántos centímetros? Tenía aproximadamente 52 centímetros. Si aquí dice que tenía 6 codos, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 52 centímetros por 6, ¿no verdad? ¿Cuánto nos da eso? Nos da 3.12, ¿no verdad? Allí, 52 por 6, 3.12 metros. Miren la anchura. Allí dice, ¿no verdad? Y midió los postes, estamos hablando de los postes. Eran de 6 codos de un lado y 6 codos del otro. Así que son de 3.12 metros de ancho. Sigue diciendo que era la anchura del tabernáculo. Versículo 2. La anchura de la puerta era de 10 codos. La puerta, ¿cuánto medía? 10 codos. 10 por 52 centímetros, ¿cuánto es? Estamos hablando de 5 metros con 20 centímetros. Oiga, es una puerta normal, común y corriente, de 5.20 metros, 5 metros con 20 centímetros. Es una puerta grande, ¿no verdad? Es una puerta muy ancha. Sigue diciendo, y a los lados de las puertas, de 5 codos por un lado y de 5 por el otro. Midió su longitud, que era de 40 codos. ¿Cuánto es 40 codos? Oiga, 40 por 52 son 20 metros con 80 centímetros. Oiga, ¿qué tan grande era? Era bien grande, ¿no verdad? Dice allí, 40 codos, dice allí, midió su longitud, que era de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Miren, si bien es cierto, estas medidas, a nosotros que no somos arquitectos, ni tenemos allí, a la final algunos somos malos para las matemáticas también. Por eso es que yo les pongo ya mismo un video en donde vamos a ver los planos, ¿no verdad? Es más fácil y se nos puede quedar visualmente, de una mejor manera, mirando lo que otro ya midió. ¿Estamos hasta allí? Por eso solamente estoy leyendo una parte hasta llegar a donde yo quiero. Versículo 3. Luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos, la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Versículo 4. Midió también su longitud y era de 20 codos y la anchura de 20 codos por el frente del templo. Hasta allí, miren lo que sigue diciendo. Y me dijo, este es, ¿qué cosa? El lugar santísimo. Quería llegar hasta allí, así que tenía que pasar por las medidas. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que estábamos midiendo? Lo que nos cansaba de ver ahí 6 codos y 6 codos por acá, 40 codos. Lo que Dios nos estaba mostrando, ¿qué cosa era? El lugar santísimo. Ahora, ustedes recuerden qué se hacía en el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? ¿Y cuántas veces? ¿Recuerdan ustedes? Solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez,
por año para hacer la expiación de los pecados. ¿Entendemos hasta allí? Una sola vez. Ahora yo les hago la pregunta. Si este es un nuevo templo y Dios nos está mostrando el lugar santísimo de ese nuevo templo, la pregunta sería, ¿quién es el sumo sacerdote? Recuerda que vimos la vez pasada, ¿no? ¿Verdad? El sumo sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec, dice Hebreos, ¿es quién? Es Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Y habíamos dicho que la palabra sumo, la palabra sacerdote, ¿no? ¿Verdad? Es la persona que ministra, ese es el sacerdote. Pero Cristo es el sumo sacerdote. La palabra sumo implica que es el jefe de los sacerdotes. ¿Estamos hasta allí? Yo quería que entendamos esta parte, ¿no? ¿Verdad? Ahora miren esto. Si ustedes buscan cómo medía el lugar santísimo del templo que hizo Salomón, ustedes se van a encontrar con que son las mismas medidas. Repito, el templo de Salomón, el lugar santísimo del templo de Salomón, ¿no? ¿Verdad? Salomón usó las mismas medidas que el lugar santísimo que estamos viendo acá. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden anotar allí, eso está en Primera de Reyes capítulo 6, ustedes pueden leerlo más adelante. Primera de Reyes capítulo 6, ahí está el templo, ¿no? ¿Verdad? Que hizo Salomón. Y lo increíble, esto de aquí está en el versículo 16, Primera de Reyes 6:16, en donde están las medidas en la cual se hizo el lugar santísimo y son las mismas medidas que están en Ezequiel. Estamos hasta allí. Nota que el capítulo 41 te habla de medidas, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo voy a irme a lo que nos parece un poco más, no importante, porque para Dios aquí todo es importante, pero me voy a ir más adelante para poder entender algunas cosas que quizás no podríamos entenderlo así nomás, ¿ok? Me voy a adelantar hasta el versículo 18. Perdón, antes de irnos hasta el versículo 18, ¿ustedes recuerdan qué implicancia tenía el lugar santísimo en las profecías? Ustedes recuerdan que había una profecía, o hay una profecía, de Daniel 8:14. Vamos a buscar esa profecía. Daniel 8:14. La profecía de Daniel 8:14. ¿Lo tenemos? Libro de Daniel, capítulo 8:14. Dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea 2300 días, y luego el santuario será purificado. Oiga, si en los tiempos de Daniel el santuario había sido quebrado, había sido dañado, había sido destruido y robado, ¿no? ¿Verdad?, por parte de Nabucodonosor, ¿ustedes creen que representaba el santuario terrenal? ¿No, verdad? Ya nosotros sabemos que hay un santuario, ¿en dónde? En el cielo también hay un santuario que tiene el lugar santísimo también, ¿no, verdad? Y aquí nos está diciendo que luego el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. ¿Cómo se alcanza la purificación del santuario? Aquí en la tierra, en el día de la expiación, ¿no, verdad? Cuando el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo. Si Cristo es el sumo sacerdote en el cielo, significaba que Cristo como sumo sacerdote entraba del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo a hacer la expiación. ¿Por cuánto tiempo? Por 2300 tardes y mañana. 2300 días. De acuerdo a Números 14:34, tú y yo sabemos que día por año te lo he dado. Entonces 2300 días vendrían a ser 2300 años. Y eso llegaba hasta el día de Yom Kippur, el año 1844.
1844, donde termina la profecía de las 2300 tardes y mañana o 2300 años. No me voy a meter más a la profecía porque eso ya en otro estudio podríamos hacerlo. Solamente estoy, ¿no verdad?, nombrando que el lugar santísimo aquí en la Biblia te está hablando de que Jesús, que es el sumo sacerdote, pasó a hacer limpieza, o el santuario iba a ser purificado el 22 de octubre de 1844, el día del Yom Kippur, el día de la expiación que caía en ese año. ¿Estamos hasta allí? Así que es muy importante entender esto del lugar santísimo. Ahora sí, vámonos al versículo 18. Ezequiel, capítulo 41, verso 18 en adelante. Dice allí: y estaba labrada con querubines, habían paredes labradas con querubines. Dice allí, y palmeras. Entre querubín y querubín había una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. ¿Cuántas caras tenía el querubín? 2, ¿no verdad? 2 rostros. ¿Me están siguiendo la lectura? Versículo 19. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, alrededor de toda la casa. Versículo 20. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines grabados y palmeras por toda la pared del templo. ¿Eran palmeras, digamos, vegetales? No, eran esculpidas. ¿En dónde? En las paredes. Y dice que había un querubín y una palmera. Un querubín y una palmera. Y dice que el querubín tenía ¿cuántas caras? 2 caras. Ahora yo les hago recuerdo, a ver si ustedes recuerdan cuántas caras tiene un querubín de acuerdo a lo que el mismo Ezequiel decía. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 10, 14. Ezequiel capítulo 10, 14. Ustedes tienen que recordar lo que habíamos estudiado en este capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, verso número 14. Miren lo que dice allí. Hablando de los querubines, dice allí, cada uno tenía ¿cuántas caras? 4 caras, dice allí, ¿no verdad? La primera era de un rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera era una cara de león y la cuarta era una cara de águila. Así que ¿cuántas caras dice Ezequiel que tenían los querubines? 4 caras, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué en este momento, cuando Ezequiel está viendo los dibujos, ¿no verdad?, los labrados que habían en las puertas y en los postes, habían querubines y palmeras, y los querubines tenían una cara mirando, ¿no verdad?, ¿a qué? A una palmera, y otra cara mirando a la otra palmera del otro lado. Un león, ¿y qué más? Y una cara de hombre. ¿Estamos hasta allí? Un rostro de hombre hacia la palmera y un rostro de león. Yo les hago una pregunta. ¿Quién representa el león? Si bien es cierto, tú buscas en las profecías de Daniel y el león representa a Babilonia, ¿no verdad? Pero ustedes recuerdan que no solamente el león representa a Babilonia, porque miren, el león también representa a Cristo. ¿Cómo se le dice a Cristo? El león de Judá. El león de Judá. Así que a Cristo también se lo representa como el león de Judá. No solamente a Cristo, también hay otro, ¿no verdad? Hay otro personaje. ¿A quién más? A Satanás. ¿Recuerdan ustedes que decía que Satanás anda como el león rugiente buscando a quién? Devorar. ¿Sí o no? Así que el león también implica, ¿no verdad?, o significa o representa a Satanás. Aquí en este caso dice que tenía 2 caras. El hombre que somos nosotros y el león, ¿no verdad?, que tiene muchas representaciones. Miren, en primer lugar, en un lugar santo no puede haber una representación de Satanás. Así que descartado por ese lado Satanás. ¿Está bien? Descartado.
Así que el león, Babilonia tampoco, porque Babilonia vendría a ser un ídolo. Si ustedes buscan en Ezequiel 16 o en Ezequiel 23, ustedes van a encontrar que en las paredes del templo habían imágenes de caldeos. Esos eran ídolos que tenía ¿quién? El pueblo de Dios. Ustedes recuerden cuando estudiamos eso, Ezequiel 16 o Ezequiel 23, porque Dios decía en esos capítulos que el pueblo de Dios está dándole más cabida a los amantes que al mismo esposo, que es Cristo. ¿Quiénes son los amantes? Los dioses ajenos, en este caso los caldeos, babilonios, pintados allí en las paredes, con todo galantes, ¿no verdad? Subidos en caballos, ¿no verdad? Ahí como jinetes. Pero el pueblo de Dios adoraba, quería más a sus amantes que al mismo esposo. Ahí eso nosotros lo vimos aquí bien claro, ¿no verdad? Entonces, descartado también que el león es Babilonia. Miren, es el león de Judá, es Cristo, es la relación, ese querubín mirando hacia un lado y el hombre mirando hacia el otro lado, ¿no verdad? El león hacia uno y el hombre hacia el otro lado. Representa la unidad que vamos a tener entre Cristo y el hombre, entre la criatura. Nosotros que ya hemos estado, ya estamos arriba, ¿no verdad? Ya estamos allí en el templo, en la ciudad santa, para adorar al Señor. Eso es lo que representa cada figura. Y hay una palmera. ¿Qué representará la palmera? ¿Qué representará la palmera? ¿Qué es la palmera? Es una creación de Dios. Miren, allí está todo representado, la creación de Dios, ¿no verdad? Y la relación que tiene Cristo ¿con quién? Con el hombre. ¿Estamos hasta allí? Ahora miren, repito, esto no es nuevo. No es nuevo, ¿por qué? Porque en el templo de Salomón también existían los querubines tallados allí. Miren esto. Vámonos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, del 29 al 35. ¿Lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 6, verso 29 al 35. Y dice lo siguiente: y esculpió todas las paredes alrededor de la casa con diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. ¿Quién está hablando allí? ¿De qué está hablando? Si ustedes ven el capítulo 6, el título, ¿qué dice el título del capítulo 6 de Primera de Reyes? Salomón edifica, ¿qué cosa? El templo. Así que está hablando de Salomón edificando el templo. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Esculpió todas las paredes alrededor de la casa con diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores. También recubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Vámonos al versículo 35. Versículo 35. Dice allí: talló en ella querubines, palmeras y botones de flores y las recubrió de oro ajustado a las talladuras. Así que, repito, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Salomón también hizo, ¿no verdad? Hizo el mobiliario, hizo las paredes, ¿de acuerdo a qué cosa? Al que estaba en ¿dónde? En la parte del santuario celestial. Así que miren las mismas características, ¿no verdad? Bien, vámonos al versículo 21, Ezequiel 41. Ezequiel 41, verso 21 al 22. Dice lo siguiente: cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. Versículo 22.
La altura del altar de madera. A ver, aquí aparece un mobiliario. La altura de un altar. Dice allí que era ese altar de qué. Era de madera. El altar de madera. Dice allí, era de 3 codos. ¿Cuánto medía cada codo? 52 centímetros por 3, 1,5 metros, aproximadamente 1,56 centímetros. Y sigue diciendo, y su longitud era de 2 codos, o sea, casi 1 metro. Sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. A ver, ¿recuerdan ustedes cuando les dije que se acuerden que ahí decía la mesa? ¿Sí? Es porque aquí Dios le está diciendo a Ezequiel que hay un altar, que ese altar es de madera. Y ese altar de madera, ¿no verdad? Dice allí, esta es la mesa de Jehová. Oigan, y saben una cosa, hay durante muchos años, personas que estudian las escrituras, ¿no verdad? Se ponen a pensar, ¿y qué es eso? Algunos llegan a la conclusión de que es el altar del incienso. ¿Sí? Miren esto, vámonos a Éxodo 30, vámonos a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 3. Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 3. Dice lo siguiente. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. O sea, era el altar del incienso. ¿De qué material? De madera de acacia lo harás. Así que es un altar de madera. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo, lo recubrirás de oro puro su cubierta, sus costados y sus cuernos. Le harás una cornisa de oro alrededor. Así que cuando hablamos del altar de madera, ¿no verdad? Algunas personas estudiosas de la Biblia llegan a la conclusión que puede ser el altar del incienso. ¿Qué es el incienso? ¿Ustedes recuerdan a qué representaba el altar del incienso? Representa las oraciones de los santos. O sea, tus oraciones, mis oraciones, las oraciones del pueblo de Dios. Pero hay otras personas que se ponen a pensar y dicen, bueno, pero ¿y en dónde está eso de que es la mesa? Y llegan a otra conclusión y la Biblia también lo menciona. Mira esto. Vámonos a Malaquías. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, verso 7 y verso 12. Malaquías capítulo 1, verso 7 y verso 12. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ahí está diciendo que le ofrecen al altar, ¿qué cosa? Pan inmundo. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová, ahí está la mesa, ¿no verdad? La mesa de Jehová es despreciable. Vámonos al versículo 12. Versículo 12. De allí mismo, Malaquías 1:12 dice, pero vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Entonces las personas que comienzan a estudiar, y ahí está la mesa de Jehová, y habla de los panes, un pan, en vez de ser un pan puro, ponen un pan inmundo. Los eruditos que estudian la Biblia dicen enseguida, ¿no verdad? No es el altar del incienso, es, ¿qué cosa? La mesa de los panes de la proposición, porque aquí está hablando del alimento, del pan inmundo que ponen ¿en dónde? En la mesa de Jehová. Entonces,
Mira, sea lo que sea el altar del incienso, o sea la mesa de la proposición, Dios dice, aquí está, ¿qué cosa? Mi mesa. Aquí está la mesa. ¿Qué haces tú en una mesa? Es donde te sirves, ¿qué cosa? Los alimentos. Entonces mira la situación. Estamos conociendo el lugar santísimo en la parte de Ezequiel 41 y debemos ir pensando muy claramente, ¿no, verdad? Que Dios nos está mostrando esto por alguna razón y circunstancia, que es simplemente el hecho de que tú sepas cómo va a estar dividido. A ti que te gusta estudiar la Biblia, a ti que te gusta conocer los pormenores de lo que Dios quiere para nosotros en un futuro. Ahí está explicado lo que Dios quiere para nosotros y nos va a explicar cuando tú llegues arriba, cuando ya sea el momento de estar ahí frente al Señor. Si tú que estudiaste la Biblia vas a comenzar, Dios te va a guiar por todo el templo y te va a decir, mira, aquí es esto, aquí es lo otro, y tú enseguida, el hermano me dijo que era una mesa o era el altar. Señor, ¿es el altar o la mesa? Y ahí el Señor te va a decir, mira, esto es para esto y para lo otro. Pero tú ya qué, ya sabías. ¿Entendemos el punto? Miren, vamos ahora a ver el video. Quiero que ustedes vean el video. ¿Por qué? Como les dije, las tantas medidas hacen doler la cabeza. Así que es mejor poner un video con los planos para que tú vayas viendo cómo va la medición del templo. Por favor, préstale atención, ¿ok? Porque está ahí todo el capítulo 41. Vamos a escucharlo. 41. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos. Y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared de alrededor por dentro y por fuera tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos
codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Bien, ¿qué les parece el plano? ¿Qué les parece el video de la casa, no verdad? Con las medidas. ¿Qué mejor arquitecto que el Señor nuestro Dios? Todo está bien simétricamente, ¿no verdad? Hecho. Arquitectos que han hecho los planos, ¿no verdad? Con las medidas que están allí, ellos se asombran porque ven cómo cada cosa tiene sus medidas y la relación simétrica de las mismas. Ellos se han quedado asombrados, ¿no verdad? Y es interesante el video, por eso yo creo que las medidas se quedan mejor cuando tú ves ¿qué cosa? Cuando tú ves visualmente la figura de la casa y te la muestran allí. Allí vimos también los querubines y vimos las palmeras, lo que habíamos visto, ¿no verdad? Vamos a comenzar con el capítulo 42. Capítulo 42. Versículo número 1, dice allí, me trajo luego, dice Ezequiel, me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del patio que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y la anchura de 50 codos y nos sigue dando medidas. Ahora miren esto. Ezequiel, ¿dónde estaba? El capítulo 41 te hablaba de qué lugar, el lugar santísimo, ¿no verdad? Como él era levita, como él era sacerdote, él sí, el ángel le iba mostrando las medidas del lugar santísimo. A él, que él conocía el templo, ¿no verdad? Porque él era sacerdote, el mismo Ezequiel era levita. Ahora el ángel, ¿no verdad? Dice allí, me llevó hacia el patio exterior. Nuevamente lo lleva hacia el atrio exterior. Y en el atrio exterior dice hacia el norte. Y me llevó a la cámara que estaba delante del patio que quedaba enfrente del edificio. ¿Qué es lo que había aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Versículo 3. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en 3 pisos. Vamos partiendo de allí, miren esto. Hay cámaras, dice Ezequiel estaba mirando y ve cámaras, cuartos, ¿no verdad? Ve allí cámaras en 3 pisos. Ustedes no sé si se dieron cuenta que en la parte exterior hay una escalera de caracol. ¿Sí? ¿Sí escucharon eso? Es una parte ancha, ahí en el video estaba una puerta de caracol. Esa puerta de caracol es la misma, perdón, estoy hablando puerta, la escalera de caracol. Esa escalera de caracol, ¿no verdad? Es la misma que Salomón también puso en el templo que él diseñó, que él hizo, ¿no verdad? También estaba allí esa escalera de caracol, pero ahora va hacia el atrio exterior, y el atrio exterior, dice Ezequiel, hay cámaras por aquí, 3 cámaras enfrente de otras cámaras, y hay 3 pisos, ¿no verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede allí en esos pisos. Vámonos al versículo 13, 42:13. Vámonos al versículo 13. Repito, estoy yendo a la parte más, digamos, a la parte central, porque el resto son medidas que lo vamos a ver en videos también, ¿ok? Vámonos al versículo 13. Ezequiel 42:13 dice lo siguiente. Después de que él ve cámaras allí, 3 cámaras de un lado, 3 cámaras enfrente, arriba también hay cámaras de un lado y de otro. Ezequiel dice hay cámaras por todos lados. Así que el versículo 13 me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del patio son, miren lo que son, cámaras santas
¿Qué representa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? Son cámaras apartadas, apartadas para Dios. Recuerden que la palabra santo significa apartado para Dios. Son cámaras santas, dice el Señor. ¿Por qué son santas? En las cuales los sacerdotes que se acerquen a Jehová, nota lo que dice allí, comerán, ¿qué cosa? Las santas ofrendas. ¿Qué es lo que van a comer? Dice allí, comerán las santas ofrendas. ¿Qué más? Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es, ¿qué cosa dice allí? Santo. Mira, tú recuerdas en el Antiguo Testamento cuando un lugar se volvía santo. ¿Cuándo? Tú buscas en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando Moisés vio una zarza que estaba ahí encendida y que no se consumía. ¿Recuerdan ustedes? Y Moisés estaba viendo esto y de repente le llamó la atención y se acerca, y a lo que se acerca, ¿no verdad? Una voz de la zarza le dice: quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Por qué el lugar era santo? Porque ¿quién estaba allí? Estaba el mismo Dios. Así que todo lugar donde Dios está lo vuelve un lugar santo. En otra ocasión, Josué estaba allí agachado, ¿no verdad? Mirando hacia las murallas de Jericó. Eso está en Josué 7, si no me equivoco. Y él estaba allí mirando, ¿no verdad? Y de repente, él se está yendo para atrás cuando de repente siente que hay un ser que está parado ahí al lado de él. Y cuando él estaba así, yo me imagino se debe haber quedado asustado, porque aquí me descubrieron. Y ahí estaba un personaje grande, ¿no verdad? Bien parado al lado de Josué. Y lo que hizo Josué fue mirarlo y decirle: a ver, dime, ¿tú estás de nuestro lado o estás del lado de allá de ellos, de Jericó? ¿De qué lado estás? Y ese personaje, ¿no verdad?, que estaba allí, estaba con la espada desenvainada, dijo: yo no soy ni de aquí ni de allá, pertenezco a las huestes celestiales, al ejército celestial. Y entonces Josué pudo respirar. ¿Ese era quién? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? El mismo Cristo. Cristo estaba allí, Jesús estaba allí parado. Lo que ocurre es que antes no se llamaba Cristo, antes no lo conocíamos como Jesús. Antes era Miguel, o era como el ángel de Jehová. Ahí estaba parado, ¿no verdad? ¿Qué fue lo primero que le dijo el ángel de Jehová a Josué? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. El único lugar santo, ¿no verdad?, es porque Dios está pisando ese lugar. Dios está allí y Dios es el único que puede convertir un lugar en lugar santo. Así que cuando dice aquí cámara santa, son cámaras apartadas para Dios por los sacerdotes. Ellos tenían que ir allí y comer ¿de qué cosa? De los sacrificios. Y ahí estaba, ¿no verdad? Dice el versículo 13: ellos van allí y van a comer, ¿no verdad? Comerán de las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas. Miren, recuerden ustedes que las ofrendas también habían ofrendas de granos. Allí van a salir algunas personas diciendo: ah, no, es que carne no se puede comer. Sí, ahí la Biblia está diciendo que van a comer ¿qué cosa? De los sacrificios, van a comer de las ofrendas santas. Al hablar de ofrendas santas estamos hablando de ofrendas de granos. Ahí estamos bien. Ofrendas de grano, la mayoría va a decir: ah, ya estamos bien. Pero también dice, ¿no verdad?, que van a ver la expiación y el sacrificio por el pecado. ¿Y allí qué es? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el capítulo 40 y hablaba de degollar el holocausto? Porque hay una de las ofrendas es el holocausto, que se quema todo, ¿no verdad? Y hay otra que se degolla, se lo cocina y comen ¿quiénes? Los sacerdotes comen también de allí mismo.
Esto está explicado en el Antiguo Testamento, lo que se hacía en el antiguo santuario que estaba aquí en la tierra. Dios está diciéndonos que arriba también va a haber alguna situación parecida. Está hablando, lo está diciendo aquí en Ezequiel, ¿no? ¿Verdad? Ahora miren esto. Yo me detengo en esta parte. Dice, los sacerdotes que se acerquen a Jehová. Ustedes recuerdan que habíamos estudiado cuántos sacerdotes iban a haber allá arriba en el cielo. ¿Cuántos tipos de sacerdotes? 2 tipos de sacerdotes. Isaías dice sacerdotes y levitas. Si bien es cierto, los sacerdotes son los levitas también, pero Dios en Isaías 60, recuerdan ustedes, dice, Dios escogía de las naciones que llevaban como ofrenda a quienes, al pueblo de Dios. Eso está en el 60, 20 y 21. Isaías 66, 20 y 21. Y ahí entonces Dios decía que iba a escoger sacerdotes y levitas también. ¿De quiénes? De ellos. Así que iban a haber 2 tipos de sacerdotes. Miren esto. Vamos a ver Ezequiel 44, 10, 14. Quiero ver quiénes son los sacerdotes que pueden. Dice aquí, los sacerdotes que se acerquen a Jehová, porque no todos los sacerdotes se van a poder acercar a Jehová. Miren esto, Ezequiel 44, versículo 10 al 14. 44, 10 al 14. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, o sea, aquí en la tierra, yéndose tras sus ídolos, llevarán su maldad, llevarán su iniquidad. Van a llevar su iniquidad, pero están arriba, se arrepintieron al final. Pero dice, van a llevar ¿qué cosa? Su iniquidad. Versículo 11. Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ustedes recuerdan en calidad de qué venían las naciones. En calidad de esclavos. Ustedes recuerdan que habíamos visto, ¿no verdad? Los de Etiopía, los de Egipto, los sabeos, gente de elevada estatura, vendrán y se cambiarán a ti y pasarán a ti encadenados. ¿Por qué pasan encadenados? Porque son esclavos. Y dice, y ellos van a ver en ti y dirán, ciertamente en ti está ¿quién? Dios. Tú con tu testimonio hiciste que ellos cambiaran al final del tiempo. Y ellos cambiaron al final del tiempo. Pero como la misma palabra dice, no había tiempo, entonces Dios los salvó, los justificó. Pero ¿qué cosa? Entran ellos en calidad de ¿qué? De esclavos. ¿Por cuánto tiempo vimos en Ezequiel 39? ¿En cuánto tiempo? 7 años. ¿Recuerdan que la ley de la esclavitud duraba 7 años? Eso lo habíamos estudiado, Ezequiel 39, ahí está el video. ¿Ok? ¿Qué más? Sigue diciendo, versículo 11, servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima y estarán ante él para servirlo. Oiga, y a veces nosotros nos preocupamos y decimos, oye, ¿quién va a matar ahora si estamos arriba? ¿Quién va a matar el corderito? Yo no quiero matar a nadie. Oiga, van a haber personas que van a matar. ¿Quiénes son esos? Estos sacerdotes, ¿no verdad? Estos que van a llevar su iniquidad, que van a estar como sirvientes. Dios le tiene un trabajito a ellos. Versículo 12. Por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos van a llevar su iniquidad. Versículo 13. Nota lo que dice el versículo 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Así que esta clase de sacerdotes no se pueden acercar ¿a quién? A Jehová. No se pueden acercar a Él. ¿Estamos? No se pueden acercar. Aquí dice, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza, su ignominia, y las abominaciones y los pecados que hicieron.
Los pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Entendemos el trabajo que van a tener que hacer ellos. Entendemos hasta ahí. Ahora, este tipo de sacerdotes no pueden acercarse ¿a quién? A Dios, ni a las cosas santísimas, ni a las cosas santas. Ellos van a estar en el pueblo en calidad de sirvientes y van a sacrificar el holocausto. ¿Por quiénes? Por las personas, por el pueblo de Dios. Ya lo habíamos estudiado. Ahora, hay otro tipo de sacerdotes que sí pueden acercarse a Jehová. Miren esto, vamos al versículo 15. 15 en adelante, allí mismo, Ezequiel 44:15, dice: pero los sacerdotes levitas, y ahí le llaman levitas, hijos de Sadoc, ahí están los hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grasa y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán ¿a dónde? A mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Yo les hago la pregunta: ¿cuál de estos dos tipos de sacerdotes es el que está hablando Ezequiel 42:13, cuando dice allí que ellos son los sacerdotes que van a comer de las ofrendas santas, de la expiación, del sacrificio por el pecado, y se van a acercar allí, que es un lugar santo porque son cámaras santas? ¿Quiénes son los que pueden entrar allí? Los hijos de Sadoc, estos hijos de los levitas, pero los otros no se pueden ni acercar allí. Entendemos hasta allí, ¿no, verdad? Dos tipos de sacerdotes. ¿Quién los va a escoger? ¿Sabes quién los escoge? Dios mismo. Así que allí no hay pérdida. Dios mismo escoge. Capaz viene Dios y me dice: a ver, Mauricio, tú eres hijo de Sadoc y me toca servir, y qué lindo servir al Señor de por vida. Ahora imagínate la situación, vengo y me dice: no, tú eres del otro sacerdocio, tú eres el que vas a estar encadenado. Imagínate la situación. Pero, ¿no, verdad? Estamos ¿dónde? Estamos arriba con el Señor, y nos va a durar ese aprendizaje 7 años arriba. Ahora, repito, eso ya lo habíamos estudiado, ¿no, verdad? Ahora, hay versículos, ¿no, verdad? Yo tengo aquí algunos versículos, en honor al tiempo, casi no tengo tiempo, pero los voy a decir. Ustedes pueden buscar esto en Levíticos 6:16, pueden anotar, Levíticos 6:16, 25 y 26, ahí habla del Antiguo Testamento que los sacerdotes tenían que comer, ¿no, verdad? De allí mismo de los sacrificios. También está en Levíticos 10:13. Estamos hasta allí. Ok, vamos más adelante. Vamos a ver el versículo 14, Ezequiel 42:14. Dice lo siguiente: cuando los sacerdotes entren, o sea, a esas cámaras santas, ¿no, verdad?, a comer la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al patio exterior, al atrio exterior. No van a salir así, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque las vestiduras son ¿qué? Son santas. Se vestirán con otros vestidos y así se acercarán a lo que es del pueblo. En otras palabras, Dios dice: tú no puedes salir con la ropa que me están sirviendo el sacrificio. Tú, o sea, si en este caso yo llego a ser hijo de Sadoc, voy a comer la comida, pero para poder salir al pueblo me voy a mi casa, no sé si viva allí cerca, ya lo vamos a ver también eso en el capítulo 45, ¿dónde vamos a vivir los sacerdotes? ¿Dónde tú podrías vivir? Eso lo vamos a ver, repito, en el capítulo 45. Es interesante, porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento los levitas no tenían tierras ni posesiones. Y ya vamos a ver qué es lo que Dios da por heredad a los levitas, pero a los sacerdotes levitas arriba, ¿no, verdad? En el nuevo cielo, nueva tierra. ¿Ok? Estas personas, estos sacerdotes, hijos de Sadoc, no pueden salir de la cámara santa hacia el patio a hablar con alguien. No pueden.
con la ropa con la que sirvieron allí en las ofrendas. Tienen que sacarse la ropa, cambiarse la ropa, porque toda la ropa también es santo. Todo lo que adora, todo lo que esté allí dentro del templo es santo, y tú no puedes irlo por allí contaminando con el resto del pueblo. Ahora, alguien me va a decir, ¿cómo puede ser esto de contaminación? Ya lo vamos a ver ya mismo. Sí, ya lo vamos a ver ya mismo, un ratito más, ya lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Ahora, versículo 15. Versículo 15. Luego que acabó las medidas del interior de la casa, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, hacia el este. Nota lo que dice allí. Y midió todo su contorno. 16. Midió el lado oriental, el lado del este, con la caña de medir. ¿Cuánto medían? 500 cañas de la caña con que medía el contorno. Versículo 17. Midió el lado del norte. ¿Cuánto medía el norte? 500 cañas de la caña con que medía. Perdón, el contorno. Versículo 18. Midió el lado sur, 500 cañas de la caña con que medía. 19. Se volvió hacia el lado del occidente, hacia el oeste, y midió 500 cañas de la caña con que medía. Por los cuales, dice, por los 4 lados lo midió. Tenía un muro de 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura. Este muro hacía separación entre el santuario y el lugar profano. A ver, quiero explicar un poquito esta parte. La casa del Señor, la casa de Dios, es un cuadrado. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Cuánto medía? 500 cañas. ¿No, verdad? ¿Qué más? 500 cañas de este lado. Por acá, 500 cañas, dice allí, del lado este, del oeste, el norte y el sur. Y acá, 500 cañas. O sea, es un cuadrado perfecto, ¿no, verdad? Ahora miren esto. 500 cañas es un área muy grande, mucho más grande que el templo de Salomón y el de Zorobabel. Eso hacía imposible que se pueda usar este terreno para hacer un tercer templo en esta tierra. ¿Para qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hay personas que piensan que este templo que está hablando Ezequiel es literal y va a darse aquí mismo en la tierra. O sea, ese va a ser el tercer templo que están hablando los judíos. Y entonces tú vas y miras, solamente la casa del Señor, solamente la casa de Dios, tiene 500 cañas, 500 cañas, 500 cañas, 500 cañas. Ahora, ¿cuántos son estas 500 cañas? Recuerda que una caña, ¿cuánto medía? ¿Cuánto medía? Aproximadamente 3 metros con 12 centímetros. 3 metros con 12 centímetros. Así que cada caña medía 1500, 500 cañas serían 1560 metros. ¿Estamos? Las 500 cañas, tú multiplicas 500 por 3.12, ¿no, verdad? Y te da el valor en metros. 500 cañas por 3.12 te da 1560 metros. O sea, 1560 metros de este lado, 1560 de acá y así mismo, ¿no? 1560 de cada lado. Estamos hasta allí. Es la casa del Señor. Ahora miren esto. ¿Cuánto? Para calcular tú el área es lado por lado. Esa es la fórmula. Área es lado por lado. Multiplicas 1560 por 1560. ¿Cuánto da eso? 1560 por 1560. Eso te da 2.433.600 metros cuadrados. Repito, 2.433.600 metros cuadrados. Yo, para bajarle la cantidad,
lo puse en kilómetros cuadrados para poder entender mejor. En kilómetros cuadrados estamos hablando de 2.433,60 kilómetros cuadrados. Repito, 2.433,60 kilómetros cuadrados es el área solamente de ¿qué? De la casa del Señor. Es decir, todo lo que hemos visto, las medidas que hemos visto del capítulo 40, 41 y lo que vamos a ver del 42, se lleva ¿cuánto? 2.433,60 kilómetros cuadrados. Esto es aproximadamente, para que ustedes tomen en cuenta, 633 acres de terreno, o para los que están familiarizados, 256 hectáreas. Oiga, 256 hectáreas. Yo les hago la pregunta, ¿es bastante o no es bastante terreno? Es muchísimo terreno para la casa del Señor. Eso es lo que está diciendo acá. Nota lo que dice, nuevamente, vuelvo a leer. Ezequiel 42, versículo desde el 16. Midió el lado oriental con la caña de medir y medía 500 cañas. El lado norte, 500 cañas. El lado sur, 500 cañas. Se volvió hacia el lado occidente, que es el oeste, y midió 500 cañas de la caña con que medía. Versículo 20. Por los 4 lados lo midió. A ver, por los 4 lados lo midió. ¿Y qué es lo que tenía? ¿Qué dice allí? Versículo 20. Y tenía un muro de 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura. Este muro hacía la separación entre el santuario y el lugar profano. Nota que esto es el santuario. Aquí voy a poner santuario. Santuario. No sé si me alcanzan a ver. ¿Está bien allí? Santuario. ¿Dónde estaba el muro? El muro estaba aquí. Y medía 500 cañas, 500 cañas, 500 cañas y 500 cañas. Estaba alrededor de ¿qué? Del santuario. ¿Y qué dice allí en la última parte del versículo 20? Dice, este muro que estaba aquí alrededor del santuario hacía separación entre el santuario, entre lo que está acá adentro con lo que está, ¿qué cosa? Afuera. ¿Quién estaba afuera? ¿Quién estaba afuera? Si la Biblia te dice que las cámaras que estaban por este lado, ¿no verdad? Los sacerdotes entraban, pero no podían salir a la parte del pueblo. ¿Por qué? Porque estaban con vestiduras santas. ¿Qué tenían que hacer? Sacarse las vestiduras y ponerse otros vestidos. ¿Para qué cosa? Ir a hablar con el pueblo. Quiere decir que afuera, ¿quién estaba? El pueblo. Cuando la Biblia dice que este muro hacía separación entre el santuario y el lugar profano, te voy a explicar qué es el lugar profano, qué es profano. Mira, antes, vamos a buscar antes Efesios 2:14. Busquemos Efesios 2:14. Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 2, verso 14. Miren lo que dice allí. Si lo tenemos, Efesios 2:14 dice lo siguiente: Él es nuestra paz. ¿De quién es Él? Cristo. Pablo está hablando aquí, ¿no verdad? Cristo, la carta a los Éfeso. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué dice de dos pueblos? Los gentiles y el pueblo de Dios los hizo, ¿qué cosa? Uno solo. Ahora todos se llaman pueblo de Dios. ¿Entendemos eso? Dios hizo la unión, quitó el muro de separación.
Ahora, cuando habla de la pared intermedia, la frase alude a un muro divisorio del templo de Herodes, que excluía a los gentiles de los atrios interiores. Entendemos, en Cristo el muro de exclusión había sido derribado. Se ha de aceptar a los gentiles en la iglesia como plenos participantes a la par de sus hermanos judíos. En la iglesia, en el templo de Herodes, había una pared. Esa pared decía allí, prohibido a los gentiles. Nadie podía entrar al atrio interior del templo, los gentiles. Los judíos sí, pero los gentiles solamente llegaban hasta allí. Igual que las mujeres, no podían entrar, solamente entraban judíos varones. ¿Entendemos hasta allí? ¿Y cómo ellos detenían? Ellos ponían allí un letrero diciendo con pena de muerte. Los apedreaban si entraban a ver allá adentro, ¿no verdad? Al atrio interior. ¿Qué dice Pablo? Se cortó esa pared, se rompió esa pared, ¿no verdad? Entonces, si esa pared se rompió y ya estamos todos unidos, ¿no verdad? Entonces, ¿por qué está este muro que separa, dice allí en Ezequiel, la última parte del versículo 20, separa el santuario del lugar profano? Miren, la palabra profano, quiero que lo anoten allí, la palabra profano significa que no es sagrado, ni sirve para fines sagrados. Otra vez, la palabra profano significa que no es sagrado, ni sirve para fines sagrados. ¿Cuándo se llamaba algo sagrado? Cuando servía directamente al templo para la adoración ¿a quién? A Dios, para los sacrificios, para los rituales, todo eso se llamaba sagrado. ¿Dónde estaba todo esto? Dentro del santuario. Entonces, ¿qué es lo que Dios hacía poniendo el muro alrededor? Lo que Dios quería era simplemente que las personas confirmen que lo sagrado no puede estar ¿en dónde? Afuera. Tiene que estar en un sitio, y las personas que son el pueblo de Dios, que son para Dios, pero no sirven para la adoración, ¿no verdad? Que está dentro del santuario. ¿Entendemos ese punto? Es importante entenderlo. El muro comunicaba el principio de la santidad de Dios como separado de lo que es común. ¿Entendemos hasta allí? Yo puedo tener un vaso que yo lo tengo sagrado para solamente la iglesia, y ese vaso solamente es ¿para qué? Para la iglesia. Y puedo tener otro vaso, ¿no verdad?, para yo servirme un jugo, agua, etcétera, etcétera, ¿no verdad?, en mi casa. Pero si yo lo tengo sagrado a ese vaso, el otro, ¿no verdad?, que sirve en el templo, yo no puedo usarlo ¿para qué cosa? Para fines comunes. No lo puedo usar. Eso es lo que Dios está diciendo. Lo que está acá adentro sirve ¿para qué? Para el santuario, para la adoración a Dios. Y las cosas de afuera, ¿no verdad?, son cosas comunes. No puede ni lo de afuera entrar, ni lo de adentro salir. Por eso está el muro, que representa un principio, que es el principio de la santidad de Dios, como separando todo lo que no es común. ¿Entendemos hasta allí? Bueno, hemos terminado el capítulo 42. Me queda todavía el video del capítulo 42. Lo vamos a ver eso el día martes que nos toque. Y me queda todavía una explicación con respecto a Apocalipsis. No pude decirlo de Apocalipsis porque miren, si esto es grande, son 256 hectáreas. Todo esto, el santuario, 256 hectáreas. Es como bastante, es bastante. Ahora, ¿cuánto será lo que está afuera? ¿Cuánto será lo que está afuera? Miren, le voy a adelantar algo, porque quizás el martes ya me toque adelantar. Ustedes pueden buscar Apocalipsis 21:16. Y en Apocalipsis 21:16, Juan está mirando la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y él dice, toma las medidas, ¿no verdad?, que es como un cubo, y dice 12.000 estadios de un lado, 12.000 estadios del otro, 12.000 estadios, era un cuadrado.
y era un cubo, porque para arriba también, ¿no, verdad? 12,000 estadios. Cada estadio mide 185 metros. Si ustedes hacen la multiplicación de 12,000 estadios por 185 metros para saber cuántos metros es eso, les va a dar a ustedes 2.220.000 metros. Nota que no es el área, solamente es 2.220.000 metros lineales. Para yo calcular el área, ¿qué tengo que hacer? Lado por lado, multiplico 2.220.000 metros por 2.220.000 metros, y eso sale 4.928.400 kilómetros cuadrados. Mire esto, lo voy a poner aquí. Eso da 928.400 kilómetros cuadrados. ¿Sí se ve bien allí o no? 4.928.400 kilómetros cuadrados. Es lo que mide la ciudad santa. No solamente el santuario, la ciudad santa, todo, contando el santuario y contando el pueblo. ¿Entendemos hasta allí? Ahora miren esto. Si le restamos a 4.928.400, que es toda la ciudad santa, le restamos el lugar del santuario, ¿sí? Le restamos el lugar del santuario, tendríamos que restarle 2.433.6 kilómetros cuadrados. Miren esto, yo le resto aquí 2.433. A ver, ¿estoy bien? No, estoy mal yo. Hay que mandarme a la escuela a mí también. Dice 2.433.6, ¿no, verdad? 2.433.6 kilómetros cuadrados. Allí sí puedo restarle. Ahora, yo no tengo la calculadora, no tengo ese valor, pero ustedes lo pueden sacar en casa. Este 4 millones es el valor en área, en kilómetros cuadrados, de la ciudad santa que vio Juan en el Apocalipsis. 4.928.400 kilómetros cuadrados. 12,000 estadios, 12,000 estadios. Aquí está. ¿Sí? ¿Cuánto mide el santuario? 500 cañas, 500 cañas. Eso da 2.433.6 kilómetros cuadrados. Tú puedes, para saber cuánto nos queda a nosotros, digamos, para poder vivir al pueblo, le restas estas dos partes y queda como 4.900.000 y algo. O sea, casi no es nada lo del santuario comparado, ¿para qué? Para tremenda cantidad de espacio que van a tener los redimidos, en donde van a tener sus casas de oro, sus habitaciones, etcétera, etcétera, sus terrenos. Eso lo vamos a ver mejor en el capítulo 45 de Ezequiel. Así que no se vayan a perder. El capítulo 45 vamos avanzando poco a poco y vamos explicando, y se van a dar cuenta que es interesante lo que Dios nos está enseñando. Vamos a terminar. Ya me he pasado mucho. Vamos a terminar. Voy a borrar. Vamos a cantar. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Fiel al pueblo es tu amor, así eres Dios.
rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, porque esto nos da esperanza para poder estar, Señor, activos contigo, para acercarnos más a ti, Señor, sabiendo que tú nos tienes preparado casa para nosotros en el cielo. Señor, ayúdanos para poder estar contigo, ayúdanos para poder tener fe, Señor, y confianza en ti. Ayúdanos a confiar en ti más que en cualquier otra persona, a no ponerte ni en segundo ni en tercero, ni solamente ocupar el primer lugar en nuestra vida. Señor, acompáñanos ahora y ayuda a las personas que están enfermas, Señor, que están pasando por problemas o situaciones difíciles dentro de la familia. Quizás alguien está enfermo, quizás alguien no tiene trabajo, Señor, o quizás no le alcanza el dinero. Te pido, Señor, que tú estés con cada persona sufriente, Señor. Sabemos que tú eres nuestro sustentador, el médico de los médicos, que ante ti, Señor, ante tu palabra no hay virus, ni hay ninguna cepa, Señor, que pase por lo que tú decidas. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Tú siempre las has tenido allí, Señor. Conocemos, Señor, que tu voluntad es buena para con nosotros. Solamente pedimos que tú estés con nosotros, con nuestras familias, y que perdones nuestros pecados, Señor, si es tu voluntad hacerlo. Gracias por tu amor y gracias porque nos das el tiempo para poder escuchar tu palabra, Señor. Acompáñanos con tus santos ángeles y aleja al enemigo de nuestras vidas, porque son favores y bendiciones que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana, ¿no verdad? Y el martes a las 7:15 continuamos ahora con las cositas pequeñas que nos falta todavía y el capítulo 43. Bendiciones, mis hermanos, Dios los bendiga, cuídense.